Imagina despertar una mañana, abrir la ventana, mirar hacia donde ayer había una gran ciudad, y no ver nada, ni edificios, ni calles, ni personas. Solo humo, solo cenizas, solo silencio. Ahora imagina algo aún más inquietante. Esa ciudad no fue destruida por una guerra, no fue invadida por un ejército, no cayó por un terremoto, ni por una catástrofe natural. Fue destruida por fuego que cayó del cielo. En una sola noche, una ciudad rica, poderosa y famosa, borrada completamente de la tierra. Pero lo que hace esta historia verdaderamente perturbadora no es la destrucción, es lo que ocurrió antes. Porque antes de que el fuego descendiera, Dios buscó una razón para no destruirla, en solo una razón. Un pequeño grupo de personas justas, 10 personas. Solo 10. Si en esa ciudad hubieran existido 10 personas justas, toda la ciudad habría sido perdonada, pero no estaban. Y esa es la historia que vamos a descubrir hoy. La historia de Sodoma y Gomorra. Una historia antigua, pero también una advertencia. Porque esta no es solo una historia sobre dos ciudades destruidas. Es una historia sobre poder, riqueza, corrupción, orgullo, injusticia, y sobre lo que ocurre cuando una sociedad comienza a llamar bueno a lo que es malo, y malo a lo que es bueno. Es también la historia de un hombre que se atrevió a hacer algo increíble. Un hombre que discutió con Dios para intentar salvar una ciudad. Un hombre que hizo una pregunta que pocos se atreverían a hacer. ¿Destruirás también al justo con el malvado? Pero también es una historia de misericordia, porque incluso cuando el juicio estaba a punto de caer, Dios todavía estaba dispuesto a salvar a cualquiera que quisiera escapar. Lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra fue tan impactante que siglos después incluso Jesús habló de ello. No como una simple historia del pasado, sino como una advertencia para el futuro, porque las ciudades cambian, las culturas cambian, a la tecnología cambia, pero el corazón humano sigue siendo el mismo. Y la pregunta que esta historia nos deja es tan inquietante hoy como lo fue hace miles de años. Si Dios mirara hoy nuestras ciudades, ¿qué vería? Para entender esta historia debemos viajar miles de años hacia atrás, a las antiguas tierras de Canaán. En aquel tiempo existía un valle extraordinario, un valle fértil, verde y lleno de abundancia. Los ríos fluían generosamente. Los campos producían cosechas abundantes. Los árboles frutales crecían por todas partes. Muchos viajeros decían que aquel lugar parecía el jardín del Señor. En medio de ese valle prosperaban dos ciudades poderosas, Sodoma y Gomorra. Eran ciudades ricas, ciudades admiradas, ciudades llenas de comercio y movimiento. Sus mercados estaban repletos de productos, sus casas eran grandes, sus fiestas eran famosas, el vino corría libremente, el oro circulaba con facilidad, y parecía que su prosperidad nunca tendría fin. Pero debajo de toda esa riqueza, algo oscuro estaba creciendo, una corrupción profunda que no podía verse a simple vista, porque aquellas ciudades habían perdido algo esencial, habían perdido el temor de Dios, la justicia dejó de importar, la compasión comenzó a desaparecer, los pobres dejaron de ser ayudados, los débiles fueron ignorados, los extranjeros eran despreciados, la violencia empezó a formar parte de la vida cotidiana, el orgullo llenó el corazón de la ciudad, la arrogancia se convirtió en cultura, la inmoralidad se volvió entretenimiento, y el pecado comenzó a celebrarse como si fuera progreso. Las calles ya no resonaban con gratitud, resonaban con burla, con arrogancia, con desprecio. Con el paso del tiempo el sufrimiento de los inocentes comenzó a crecer. Los indefensos eran oprimidos, los débiles eran olvidados, los corruptos prosperaban, los orgullosos eran admirados, y el dolor de los oprimidos comenzó a subir como un grito hacia el cielo. Un clamor que no podía ser ignorado, un clamor que llegó hasta el trono de Dios. Los ángeles escucharon ese clamor, escucharon la injusticia, escucharon el sufrimiento, escucharon el dolor de quienes no tenían voz. Entonces el Señor decidió observar lo que estaba ocurriendo en aquellas ciudades, no porque Dios no lo supiera, sino porque su justicia siempre es perfecta, su juicio siempre es justo, y su decisión siempre es verdadera. Mientras todo esto ocurría, muy lejos de Sodoma, vivía un hombre llamado Abraham, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que había aprendido a confiar en él. Señor, en una tarde calurosa, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en los encinares de Mamor. El sol caía fuerte sobre la tierra, el viento apenas se movía, y el silencio del desierto lo envolvía todo. De repente, Abraham levantó la vista, y vio 3 hombres de pie cerca de él. Algo en su interior le dijo que aquellos visitantes no eran viajeros comunes, había algo diferente en su presencia. Algo solemne, algo poderoso. Abraham se levantó rápidamente,
Corrió hacia ellos, se inclinó hasta el suelo, con respeto, y dijo: Señor mío, si he hallado gracia delante de ti, te ruego que no pases de largo delante de tu siervo. Permite que traigan agua para lavar sus pies. Descansen bajo este árbol, y déjame traer alimento para que recobren fuerzas antes de continuar su camino. Los visitantes aceptaron. Entonces Abraham se apresuró, mandó preparar pan fresco, ordenó traer cuajada y leche, escogió un ternero tierno, y preparó un banquete digno de huéspedes importantes. Mientras ellos comían, Abraham permanecía de pie cerca de ellos, sirviendo con humildad. Pero aquellos visitantes no eran hombres comunes. 2 de ellos eran ángeles, y el tercero era el mismo Señor manifestado ante Abraham. Después de la comida el Señor habló, y sus palabras cambiarían la historia para siempre. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. Su pecado es muy grave. Descenderé para ver si han hecho todo lo que se ha dicho contra ellas. Si no es así, lo sabré. Cuando los ángeles se preparaban para ir hacia la ciudad, Abraham permaneció delante del Señor, y entonces hizo algo extraordinario, algo que muy pocos hombres se atreverían a hacer. Abraham intercedió, se acercó con reverencia y dijo: Señor, ¿destruirás también al justo con el malvado? Supongamos que en la ciudad hay 50 justos. ¿Destruirás el lugar y no lo perdonarás por amor a esos 50? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado. El juez de toda la tierra ¿no hará justicia? El Señor respondió con paciencia: Si encuentro 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar por amor a ellos. Entonces Abraham tomó valor. Quizá falten 5 para completar 50. ¿Destruirás la ciudad por causa de 5? El Señor respondió: No la destruiré si encuentro 45. Y Abraham continuó: Y si se encuentran 40, no la destruiré por amor a los 40. Y si son 30, no lo haré si encuentro 30. Y si son 20, no la destruiré por amor a los 20. Finalmente Abraham habló una vez más: Señor, no se enoje mi señor si hablo una última vez. Quizá se encuentren 10. Y el Señor respondió: Por amor a 10, no destruiré la ciudad. Entonces el Señor se marchó, y Abraham volvió a su tienda. Pero su corazón estaba inquieto, porque una pregunta permanecía en su mente: ¿habrá siquiera 10 justos en Sodoma? Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, los 2 ángeles se acercaban lentamente a las puertas de Sodoma, y con cada paso que daban, el momento del juicio se acercaba. La noche estaba cayendo sobre la ciudad, y la historia de Sodoma estaba a punto de llegar a su momento más oscuro, porque lo que ocurrió esa noche revelaría hasta qué punto la corrupción había consumido aquella ciudad. Pero también revelaría algo más: hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios antes de que finalmente llegue el juicio. Porque incluso cuando el mundo parece perdido, Dios todavía busca a los justos. Y cuando el juicio finalmente llega, nunca llega sin advertencia, nunca llega sin paciencia, nunca llega sin misericordia primero. Y así terminó la historia de Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que alguna vez estuvieron llenas de riqueza, poder y placer. Desaparecieron en un solo día. Pero lo más importante de esta historia no es el fuego que cayó del cielo, es lo que ocurrió antes. Dios esperó, Dios observó, Dios escuchó, y estuvo dispuesto a perdonar toda una ciudad por solo 10 personas justas, pero no fueron encontradas. Por eso esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos obliga a mirar nuestro propio mundo. Hoy vivimos en ciudades más grandes que Sodoma, más ricas, más avanzadas, pero también vemos orgullo, vemos injusticia, vemos violencia, vemos indiferencia hacia los débiles, y muchas veces vemos cómo lo que antes se llamaba pecado, ahora se celebra como progreso. La historia de Sodoma nos recuerda algo que muchas personas prefieren olvidar. Dios es paciente, muy paciente, pero su paciencia no es infinita. Sin embargo, incluso en medio del juicio, la misericordia siempre aparece. Dios salvó a Lot, recordó la intercesión de Abraham, y abrió un camino de escape antes de que el fuego cayera. Ese mismo mensaje sigue existiendo hoy. Siempre hay un camino de salida. Siempre hay una oportunidad para cambiar. Siempre hay misericordia para quien decide volver a Dios. Pero también hay una advertencia. La multitud no siempre tiene razón. En Sodoma, todos pensaban igual. Todos siguieron el mismo camino, y todos terminaron en el mismo destino. Por eso Jesús dijo algo que todavía resuena hoy: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos entran por él. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos lo encuentran. La pregunta no es solo qué ocurrió en Sodoma, la verdadera pregunta es esta: ¿qué elegiremos nosotros? ¿Seguir a la multitud o seguir el camino que lleva a la vida? Porque incluso en un mundo que muchas veces corre hacia la oscuridad, todavía existe una luz. Y esa luz tiene un nombre. Jesús Ansí, este video te hizo reflexionar. Compártelo con alguien que también necesite escuchar esta historia. Y recuerda algo que nunca debes olvidar. La misma Biblia que habla del juicio de Sodoma, también habla del Dios que salva. Dale like y suscríbete.